Muy buenas tardes, hermanos. Nuevamente estamos en este día para leer, para meditar en unos cuantos versículos de la palabra de nuestro Dios y quiero llevarlos a que abramos el libro de Jeremías, el profeta Jeremías, y vamos a leer solamente 4 versículos de este, de este profeta en el capítulo 1, versos del 4 al 7. Vamos a orar antes de leerlo y comenzar. Te doy las gracias, Señor, en esta tarde por la vida que me das, por la oportunidad que me das de nuevamente compartir esta palabra tuya, Señor, a través de este profeta, a través de esos grandes hombres que tú usaste, Señor. Y que tu palabra siempre es vigente, tu palabra siempre es, siempre nos hablará en cada momento de nuestra vida y en cada tiempo, Señor. Y en cada tiempo que el hombre pueda vivir, Señor. Gracias te damos por ello. Te pido que tú nos guíes y hables a nuestro corazón, a nuestro pensamiento, para que pueda esta palabra, Señor, alentarnos, que pueda guiarnos, pero principalmente que también nos alimente para poder confiar siempre en ti, Señor. Gracias te damos por ello. Quita todo mal pensamiento, quita toda aquella cosa que en este momento pueda haber, que no haya ninguna interrupción y que podamos escucharte a ti, Señor, como tú hablaste en aquel tiempo a tu pueblo. Gracias te damos por ello, Señor, y guíanos en estos momentos de meditación, que tu Espíritu Santo sea el que llegue a cada corazón y que tu palabra a través de ella, que tu palabra pueda llegar a cada corazón a través de tu Espíritu Santo, Señor. Que tú abras sus corazones y sus pensamientos, Señor, que no los cierren. En el nombre de Cristo Jesús, amén. Dice así la palabra de Dios en el versículo 4, capítulo 1 de Jeremías, versículo 4, dice: Vino pues palabra de Jehová a mí, diciendo. Me llama mucho la atención cómo Dios hablaba a sus siervos. Y vemos cómo Jeremías dice: vino a mí palabra de Jehová. Hermanos, en este tiempo Dios nos habla. Y quiero decirles que primeramente nos habla a través de la Biblia, a través de su palabra. Ese es el primer forma en que Dios nos habla. Dios habla, hermanos. Dios sigue hablando. Yo no sé por qué muchos hermanos a veces no toman en serio esta situación de que Dios habla, de que la Biblia es la palabra de Dios. No hemos hecho esa conciencia, no hemos hecho realidad esta situación, que la Biblia nos habla, que es la palabra de Dios, que cualquier cosa que nosotros necesitamos saber, conocer o conocer la voluntad de Dios, debemos de entender que tenemos que acudir a la palabra de Dios, ¿sí? Y aquí el profeta Jeremías dice: vino pues palabra de Jehová a mí, diciendo. Aquí hay otra cosa, ¿verdad? El profeta nunca aumenta palabras, nunca aumenta cosas de las cuales él por decirlo así, aumentar más de lo que Dios diga. Muchas veces, cuando interpretamos la palabra de Dios, o cuando hay estudiosos de la palabra de Dios, a veces leen y luego ellos dicen, bueno, parafraseando la palabra de Dios. Y sí, yo entiendo que a veces tenemos que parafrasearla, pero siempre debemos de tener mucho cuidado en esta cuestión de parafrasear.
Yo creo que siempre debemos de decir como dice la palabra de Dios y de interpretarla tal cual allí está escrita. Sí, algunas veces tenemos que investigar, tenemos que ver que la palabra de Dios nos da, tenemos que buscar alguna, no interpretación, pero sí ver el entender qué significa ciertas palabras que a veces se usaban en aquella época. A mí me encanta siempre ir primero al hebreo. Cuando a veces quiero buscar alguna palabra, no la busco desde el punto de vista etimológicamente, no recuerdo ahorita si es latina, el significado de latín, o también cuando es griega la palabra. Siempre me gusta ir al original hebreo para saber bien el fondo. Y cuando vamos al original hebreo, encontraremos una gran multitud de enseñanzas, porque también Dios hablaba, por decirlo así, o Dios hacía que sus profetas escribieran en ese idioma, en el hebreo o en el arameo, ¿verdad? Que originalmente es el idioma y la escritura en las que escribían en aquella época los siervos de Dios o los que escribían la palabra de Dios. Muy bien, pero no quiero meterme mucho en esta cuestión, sino que nada más entender que siempre hay que decir las cosas que Dios dice en su palabra y que las debemos de decir tal cual es. Y me gusta este versículo 5 porque es lo que está diciendo el profeta. Vino pues palabra de Jehová a mí diciendo, antes que te formase en el vientre, te conocí, y ya antes que nacieses, te santifiqué. Cuando podemos leer estas palabras del mismo profeta que Dios le estaba diciendo, antes que te formase, yo te conocí. Y hermanos, en la actualidad, estas palabras son vigentes para todos aquellos que somos los hijos de Dios, que hemos recibido a Cristo, que hemos tenido una conversión de vida, que el Señor ya nos conocía, el Señor ya te conocía a ti, el Señor ya me conocía a mí. Y a veces el diablo o algunas veces podemos decir, bueno, ¿cómo es posible, no? Si yo siendo esto, yo sigo haciendo esto, si yo no merezco esto. Pero ¿cómo Dios le dice a su siervo, a su profeta, antes que te formase, que es algo increíble, que solamente en la mente de Dios, que solamente en ese Dios poderoso, en ese Dios único, inmenso, que no alcanzamos a entender ese conocimiento y esa ciencia de Dios, pueda decirnos, antes que te formase, ya te conocí. ¿Sí? Antes de que te formase en el vientre, te conocí. Y luego, y ya antes de que nacieses, fíjense, qué hermoso. Antes de que nacieses, te santifiqué. Recordemos, hermanos, que esa palabra santificar significa ser apartado. Por eso es que somos santos. Por eso es que Dios siempre habla a sus hijos como tales, como santos. Por eso a su pueblo le llama santo, porque lo apartó, porque lo escogió. Y hermanos, no debemos de olvidar esta palabra. Somos santos, aunque a veces nos pesa, aunque a veces el significado de la palabra a veces puede ser impecable, ¿verdad? Y recordemos que nadie es impecable, que solamente Dios santo, santo, santo
3 veces Él es, ¿sí? De, de esa pureza, de esa santidad. Pero nosotros también somos santos porque somos apartados y porque Dios quiere que también seamos como Él. Acuérdense cuando el Señor Jesucristo dijo, sed santos como yo también soy santo. Y vamos por ese camino y caminamos y debemos de andar siempre en ese camino de santidad, buscando y haciendo la voluntad de Dios y pensando que somos apartados del Señor. Siempre que leo esta parte de este profeta, me llena, me satisface, me ¿cómo les diré? Me siento siendo hijo de ese Dios poderoso, que no hay nadie que me pueda quitar este pensamiento. ¿Por qué? Porque le conozco, porque le acepté, porque lo reconozco a Él como Dios. Antes que te formase en el vientre, te conocí, y antes que nacieses, te santifiqué, y te di por profeta a las naciones, hermanos. Aquí está hablando Dios en plural, no nada más a la nación de su pueblo, sino a las naciones. ¿Qué quiere decir esto? Que también nosotros somos esos profetas, que también nosotros somos esos evangelistas, que nosotros también somos aquellos que tenemos que ir y anunciar al mundo el evangelio, anunciar las buenas nuevas de ese mundo perdido en el que vivía en aquella época el pueblo de Dios, y que el pueblo de Dios estaba perdido. En aquella época el pueblo de Dios era un pueblo idólatra completamente. Se habían apartado de Dios, estaban viviendo como vivían las otras naciones, en idolatría absoluta. Y hoy en día es lo mismo, hermanos. La gente hoy en día vive en una idolatría absoluta. Idolatría a un deporte, idolatría al dinero, idolatría a los hijos, idolatría hacia personajes de la Biblia o personajes, idolatría de artistas, idolatría de personajes de la historia. Y hoy en día se hace idolatría de todo, de un deporte, de un objeto, de carros. Hay gente que puede comprarse un carro de millones de dólares, simplemente en los países árabes. Hacen carros completamente de oro y les ponen diamantes a las carrocerías. Es idolatría a todas las cosas, a muchas cosas. Y aún en lo personal, también como cristianos, hermano, somos idólatras a muchas cosas. Porque todo lo que está arriba de Dios es idolatría. Porque recuerden que el Señor nos dice, amarás al Señor tu Dios sobre todas las cosas. Y todas las cosas son todas las cosas, hermano. Es por eso que a veces tenemos que decir todas las cosas. No hay nada ni igual a Dios, no debe de haber ni nada igual de Dios o arriba de Dios, sino abajo de Dios, ¿sí? Y abajo de Dios pon todo lo que quieras, a tus hijos, a tu esposa, a tus cosas, tu trabajo, tu deporte, tu descanso, todo siempre debe ser abajo de Dios. Esto nos cuesta trabajo, no es fácil, pero cuando podemos entender que ese Dios nos conoció, nos reservó, nos amó, eso es lo que el Señor pide. Que le adoremos a Él, que le reconozcamos
a Él y que tenemos que salir a todas las naciones a predicar este evangelio. Y vemos cómo el profeta le contesta, a la misma vez que el Señor le habla, a la misma vez que tiene esa visión de que Dios le está hablando, le está diciendo las cosas y él mismo le contesta. Versículo 6. Y yo dije, Señor Jehová, he aquí no sé hablar porque soy niño. Sí, ciertamente ante un Dios todopoderoso, ante un Dios increíble, como ya lo había experimentado este gran profeta, a través de su niñez, a través de su sacerdocio, de su padre, en donde había vivido, en donde había conocido la palabra de Dios. Sí, él dice, no soy nada, soy un niño. Pero al decir un niño de pensamiento, ¿sí? O sentirse un niño, ¿verdad? Que todavía no tiene ese crecimiento, que todavía no tiene quizá ese conocimiento. Y bueno, él le dice, él reconoce esa condición de él. Podemos decir hasta la humildad que él estaba reconociendo. Soy un niño. Y me dijo Jehová, no digas, soy un niño, porque a todo lo que te envíe irás tú y dirás todo lo que te mande. Cuando vamos en el nombre de Dios y cuando tomamos esta palabra de Dios y cuando hacemos nuestra esta palabra de Dios y cuando la leemos, cuando la saboreamos, cuando la meditamos, debemos de entender que es lo que nos prepara. Nos prepara la palabra de Dios a ser mejores personas. Nos prepara a ser mejores seres humanos y nos da una gran cantidad de sabiduría, una gran cantidad de conocimiento, hermanos. De verdad, la palabra de Dios nos da mucho conocimiento de Dios mismo y conocimiento real de lo que realmente es este mundo. Nos prepara para grandes cosas. La palabra de Dios nos prepara para grandes retos. La palabra de Dios te prepara para salir al mundo y pelear y luchar y salir adelante y salir siempre vencedor ante cualquier situación. Y el Señor le dice, no digas, soy un niño, porque a todo lo que te envíe irás tú. Una obediencia. Dios le está pidiendo una obediencia. A todo lo que te envíe irás tú y dirás todo lo que te mande. Siempre tenemos que tener y saber obedecer. Y saber que todo lo que hacemos no es porque nosotros lo pensemos o lo hagamos, sino porque Dios nos manda. Dios nos manda a predicar su palabra. Dios nos manda a decirle al mundo que necesita ser salvado, que necesita de Dios. No debemos de tener temor. No debemos de tener temor. Nuevamente en el versículo 8 dice, no temas delante de ellos, porque estoy contigo, estoy para librarte, dice Jehová. No debemos de tener temor. Quizá hoy en día vivimos con temor. Yo vivo con temor, usted vive con temor, todos vivimos con temor en este momento. ¿Por qué?
pues pensamos que podemos ser infectados. Pero debemos de entender y de saber que tenemos un Dios que nos cuida y nos guarda. Y déjenme decirles que si somos infectados, que si este virus llega a nosotros, déjenme decirlo así tal como es porque es la voluntad de Dios. Es porque es la voluntad de Dios, claro, cuidándonos. No voy a salir sin tener ningún cuidado, no voy a salir y decir, no, pues a mí las balas no me van a hacer nada o el virus no me va a hacer nada. No, debo tener cuidado, todos los cuidados. Y si tengo los cuidados, y si soy infectado, no debo de tener temor. Dios lo permite. Es la voluntad de Dios. Así de drástico tenemos que aceptar muchas cosas. Pero Dios siempre va con nosotros y nos dice, no temas delante de ellos, porque contigo estoy para librarte, dice Jehová. Dios va con nosotros, hermanos. Y tenemos un llamamiento hermoso, un llamamiento que desde que nacimos, desde que tú naciste, Dios ya te conocía. Y aún desde antes de que nacieses, aún desde antes de que te formases tú en el vientre de tu madre, Dios te conocía. Dios ya sabía que ibas a vivir este tiempo, Dios ya sabía que ibas a estar viviendo aún todas las situaciones que estás viviendo ahora. Pero porque todo tiene un propósito para Dios en tu vida. Dios siempre tiene un propósito para nuestra vida. Y ese propósito es que vayamos a las naciones, que vayamos a predicar su palabra. Que primero tenemos que predicar su palabra en nuestras casas, con nuestros hijos. Que debemos de ser testimonio. A veces no hemos entendido esa vocación que tenemos. Que si yo llegué al conocimiento de Cristo, que si yo llegué al conocimiento del Señor, fue con un propósito, y el propósito es que tengo que extender el Evangelio del Señor. Ese es lo primero que tengo que entender. Una vez que acepté a Cristo, una vez que soy salvo, una vez que soy hijo de Dios, mi único propósito en la vida es predicar el Evangelio a través de mi testimonio, a través de mi trabajo, a través de mis estudios, a través de mi carrera, a través de todo lo que haga, de cualquier acción que haga durante el día y todos los días de mi vida, es porque tengo que predicar el Evangelio de Cristo. Es porque tengo que predicar la palabra de Dios. Es que tengo que ir a las naciones. Y esas naciones comienzan en tu Jerusalén, en tu Judea y en tu Samaria. Empiezan ahí donde tú estás, donde tú te relacionas, donde tú convives a diario. Es muy bonito cuando hoy a través de las redes, con censura o sin censura, puedes poner que Cristo les ama, que Cristo es el Señor y Salvador. Y puedes mandar versículos de la Biblia y puedes dar tu testimonio. Hoy en día, por medio de Facebook, podemos dar nuestro testimonio, hermanos. ¿Por qué no dar nuestro testimonio por Facebook? Y decir cómo conocimos a Cristo y decir que somos salvos, que somos hijos de Dios. ¿Sí? Y hay mucha gente que mira esto, hay gente de Rusia, gente de Estados Unidos, gente de Latinoamérica que ve estos mensajes y algo puede hacer efecto para mucha gente. El predicar la palabra de Dios, el dar nuestro testimonio, el decir que somos salvos, el decir que Cristo les ama, el decir que Cristo es la única esperanza de este mundo. Tenemos que entender nuestro llamamiento y que nuestro llamamiento fue desde antes de que el Señor nos formase.
Antes de que Él nos formase, Él ya tenía un llamamiento para nosotros. Antes de que yo estuviera en el vientre de mi madre, Dios ya sabía que yo iba a estar diciéndoles estas palabras a ustedes. Que yo iba a decir que Cristo me ama, que Cristo les ama y que tenemos un Dios grande y maravilloso. No temas delante de ellos. No debemos de tener temor ni miedo a las críticas. No debemos de tener miedo. Mucha gente tiene miedo. Ay, no, ¿qué vayan a decir? Ay, no voy a decir esto, o no voy a hablar esto, o no voy a decir esto o voy a maquillar esto. No, hay que decir las cosas tal y como son, como es la palabra de Dios. Cristo sana, Cristo salva. Tú eres pecador, tú necesitas de Cristo. No necesitamos maquillar o dar o adornar la palabra de Dios. La palabra de Dios dice que es penetrante, es como es un cuchillo de 2 filos que penetra y penetra hasta el fondo. Y solamente aquellos que quieran y que escuchen y que tengan humildad de escuchar, pues la palabra de Dios penetrará en su corazón. Quiero terminar diciendo, porque contigo estoy para librarte, dice Jehová. Este profeta, más adelante si leemos todo el libro de Jeremías, pasó por muchas situaciones difíciles. Le llamaban el profeta llorón. ¿Por qué? Porque lloraba porque la gente no se arrepentía, porque la gente no quería escucharlo, porque la gente se burlaba de él. Muchos hermanos a veces no quieren que se burlen de ellos. Hermano, a veces la gente se va a burlar de ti. Y no importa quién seas o quién eres, qué puesto tengas, qué puesto tan alto tengas, tú habla del Señor, tú predica del Señor, porque para esto fuiste llamado, para esto fuiste llamado hijo de Dios, para predicar la palabra del Señor. No debes de tener temor a las críticas, no debes de tener miedo, porque Dios está con nosotros y nos libra. Y Dios libró a este profeta, ¿sí? Hubo un rey que lo encerró, lo metió a la cárcel y estuvo encerrado. Y vemos a Pablo que estuvo encerrado. Y vemos muchos que sufrieron, muchos cristianos que murieron y no tuvieron miedo de predicar la palabra. Y muchos de ellos hablaron ante reyes, ante grandes personalidades. Pero tenemos que predicar. En este tiempo de pandemia, en este tiempo de que estamos viviendo situaciones de contagios, yo quiero invitar a los hermanos a que también contagiemos a otros de Cristo. Contagiemos a mucha gente. Yo he visto que por medio del Facebook podemos hacer muchas cosas, pero tomándolo no de como muchos en el Facebook, y voy a hacer esta crítica, ¿verdad? Que hacen chistosadas, que hacen cosas y se vuelven hasta famosos por hacer chistosadas. Vamos a volvernos famosos o no famosos predicando de Cristo, hablándole a la gente de Cristo, diciendo primero tu testimonio. Yo invito para que muchos de esos jóvenes, de esas señoritas, de esos hermanos, de esos que no dejan el Facebook y que están ahí, den su testimonio de Cristo, hablen de Cristo, pongan su testimonio, grábense y digan lo que Dios ha hecho en sus vidas y presenten el plan de salvación. Y yo estoy seguro que mucha gente de muchos lugares los tomarán en serio
y aceptarán a Cristo, porque hay mucha gente que necesita de Dios. Este es el medio por el cual mucha gente, podemos llegar a mucha gente, hermanos, por medio del Facebook. Yo invito y yo reto para que muchos den su testimonio. Grábense, o aunque no se graben, pero presenten el plan de salvación, presenten a Cristo. No importa que se burlen, no importa que mucha gente a lo mejor ni los escucha, pero sí va a haber gente que sí ponga atención y decir lo grande y maravilloso que es nuestro Dios, que es el Señor Salvador, lo que es Dios para nosotros. Te damos las gracias, Señor, por esta tarde, por tu palabra, y Señor, que pueda hacer efecto en muchos hermanos, en mucha gente que necesita ser motivada y ver la forma de cómo prediquemos tu palabra, Señor, por medio de los medios electrónicos. Perdona nuestras ofensas, Señor, perdona nuestros pecados, guíanos y líbranos de todo mal y bendice tu iglesia, bendice a mis hermanos de la iglesia Betel, en sus vidas, en sus necesidades. Perdona nuestras faltas, Señor, porque te ofendemos a cada momento. Y Señor, bendice tu iglesia, bendice a los jóvenes, a los hermanos adultos, a los enfermos, a nuestros hermanos enfermos. Tú los conoces y sabes quiénes son, Señor. En tus manos los ponemos y guíanos en todo momento. En el nombre de Cristo Jesús, nuestro Señor y Salvador, te lo agradecemos. Amén.